Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy estamos con Mabel. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mabel está en Canarias, así que estamos desde lejos hablando acá con Argentina. Y vamos a hablar un poquito sobre la regresión que ella realizó, ¿no? Y conversar un poco de cuál fue su experiencia, como para que otros que a veces tienen temores o tienen dudas puedan ver su experiencia, digamos, y elegir si ya tienen alguna, si tienen ganas, pero tienen alguna duda, poder sacarse las dudas que tienen, ¿no? Así que, bueno, a ver, en principio yo quería hacerte un par de preguntas y después hablamos de la experiencia en sí, ¿no? Hay algunos miedos subyacentes que tienen las personas y te dicen, por ejemplo, no sé, si yo estoy en tal experiencia, esto es tanto presencial como en forma virtual, ¿no? Si yo estoy, no sé, en una experiencia, en una vida pasada, en la India, y estoy ahí, y se corta internet, por ejemplo, ¿no? Yo quedo ahí, ¿no? Entonces uno, obviamente, dice, no, no, ¿qué experiencia tenés de esto vos, ¿no? O sea, del temor a eso. Sí, pues he de decir que yo también tuve esa incertidumbre. No llegó a ser un miedo, pero sí que me lo llegué a plantear de, ¿y qué pasa si no puedo volver? ¿Sabes? ¿O Ujú. qué pasa si se pierde la conexión o no lo escucho más? O de repente estoy tan ensimismada en esa experiencia que después no sé cómo volver. Ujú. Pero la realidad fue que a pesar de estar viviéndolo totalmente real, la experiencia siendo totalmente real, no pierdes la conciencia en ningún momento, o sea, sigues siendo tú todo el tiempo, Ujú. ¿sabes? O sea, tú sigues escuchando, sintiendo, lo que pasa que estás más centrado en lo que estás viviendo, pero no pierdes la conciencia. Claro. Entonces, en determinado se corta la conexión, tú esperas un ratito, si no vuelves, pues te levantas y sigues con tu vida normal. Ujú. Sí, sí. Y al Pero, punto tal que muchas veces me ha pasado tanto en regresiones presenciales o virtuales, incluso yo lo recomiendo, pero que me digan, ay, Jorge, me estoy haciendo pipí, ¿qué hago? ¿No? Te lo dicen en el momento, bueno, ningún problema. Se hace un procedimiento para que vos vayas al baño, para que vuelvas, y es tan simple como uno, dos, tres, estás ahí en ese barco nuevamente y listo, y la persona otra vez se conecta con la experiencia sin ningún tipo de problema, ¿no? Y otra cosa que cabe aclarar es que en realidad vos no vas a ningún lado. No es que tu alma viaja a no sé dónde. No, no, no. En el alma están registrados todas las experiencias de todas las vidas pasadas, las experiencias de la niñez, simplemente que no están en mi conciencia. Entonces yo no tengo claro que eso está ahí, ¿no? Y que está generando determinados atrapamientos que generan síntomas. Yo no lo sé, ¿no? Lo mismo pasa con una experiencia traumática de la niñez que está reprimida y bueno, sí, yo no lo sé, pero yo sé, por ejemplo, que no puedo dormir con 38 años si no tengo la luz prendida, por ejemplo. Y yo te pregunto, claro, ¿por qué? Y no sé por qué. ¿Y por qué? Porque la razón es inconsciente, ¿no? Entonces, en el exacto. caso de una consultante que me pasó, que siempre lo cuento, que a los 4 o 5 años la mamá, por algo que hizo, la encerró en el ropero toda una tarde y la impronta de eso fue terrible para el psiquismo del niño, de la niña en este caso, pero actuó la represión, que es un mecanismo de defensa automático del psiquismo, y por lo tanto, listo, no se acordaba más de que eso, pero el síntoma seguía teniéndolo, que era pertinente y relacionado a esa experiencia, ¿no? Lo mismo pasa Claro, con una vida pasada, es decir, que para el alma todo está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Para el alma no hay pasado, presente y futuro, es un claro, presente continuo, ¿no? Y es esto es verdad. importante de contarlo y de que las personas por ese lado no tengan miedo, ¿no? Otro de los miedos subyacentes que a veces me consultan es, ¿qué pasa si lo que vivo es muy traumático y me trae consecuencias al aquí y ahora? ¿Qué opinas de esto vos? Mm, yo creo que no.
yo creo que de la manera en que tú lo diriges, te hace sentir segura y te hace sentir como que es un poco complicado de explicar. O sea, es real, es vívido, pero en el momento, como tú sigues teniendo tu conciencia y sigues sabiendo que estás en tu casa, en tu sofá, lo que sea, es como tener la seguridad de, no, desde que yo salga de esto voy a volver con mi vida, ¿sabes? O desde que empieza a embargarte la emoción, el miedo, lo que sea, tú enseguida estás ahí como un cable, ¿no? Un cable a tierra de tranquilo, que es que no te vas a quedar ahí, que yo te voy a quitar, ¿sabes? Tu Claro. forma de guiar la conversación, hacer las preguntas y tal, es como que te hace sentir seguro, es como un ancla, ¿no? De, si empieza a pasar terror por una situación X, sé que tengo a Jorge que me va a sacar de ahí, Sí, sí. ¿sabes? Eso te da In- cierta seguridad. sí, e incluso en algunos momentos de la inducción inicial o en otros procesos, tranquila que yo estoy ahí con vos, ¿no? O sea, hay algunos Claro. señalamientos que se hacen como para que vos te sientas tranquila, ¿no? Este, ¿Y Claro. algún otro miedo que vos hayas tenido, como así alguna consideración previa a la regresión? Que vos ya hayas dicho, y esto no me cierra mucho. Porque creo que lo primero que te cierra, no, quiero decir, lo primero que te tiene que cerrar es el terapeuta, ¿no? O sea, vos tenés que haberlo visto trabajando, haberlo visto actuando y decir, bueno, ¿le creo o no le creo? ¿O es serio lo que hace o no es serio lo que hace, ¿no? Creo que eso es lo primero que llama la atención, porque mucha gente llama a partir o de una recomendación de un tercero, ¿sí? O a partir de que ve un video en el canal o en el Facebook o donde sea, ¿tá? Claro. Entonces mira y dice, bueno, sí, me parece que es una persona que trabaja seriamente, ¿no? Claro. Pero alguna otra cosa que vos hayas pensado antes, que te haya hecho dudar, que te haya hecho cuestionar o no. Mm, no, que yo recuerde, no. Ujú. También, también tiene su sentido porque yo te conocí ya a raíz de otros vídeos, de otras entrevistas y demás, y me gustaba tu forma de trabajar. Entonces, claro, cuando tú me hablaste de hacer la regresión y demás, pues yo dije, sí, sí, me siento segura, entonces no hubo lugar a dudas, ¿sabes? Claro, No hubo otros cuestionamientos. claro. Mm, ¿Vos sí. alguna vez habías hecho otra regresión antes? Solo una vez con Genoveva. Ajá, bien, Sí. ok. Y entonces, ¿por qué querías hacer una regresión vos? ¿Cuál era el objetivo? Pues porque en mi vida personal, en mis dones, digamos, ¿no? En mis habilidades como vidente o como medium, yo me daba cuenta que aunque yo quisiera a nivel mental ejercer como tal, había algo inconsciente que no me lo permitía. O Ujú. sea, había algo que se escapaba a mí, a mi entendimiento, que no me lo permitía, que era como algo irracional, que no me permitía poder desempeñar esas habilidades, ¿no? Entonces decía, esto tiene que venir de por ahí atrás, de Claro. alguna vida pasada o algo. O sea, esto para que las personas que escuchan lo sepan, digamos, vos no, digamos, tenés una cualidad de mediumnidad, ¿no? Y que estabas encontrando que había un obstáculo que no te dejaba hacerla bien y dijiste, bueno, puede llegar a ser algo de vida pasada, ¿sí? Cuando vos decís no me dejaba hacerla bien, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué te pasaba? Que vos registrabas que no, esto no funciona. ¿Qué sucedía? Eh, primero decir que ese bloqueo, vamos a decir, yo sentía que me ocurría en mi día a día en esta vida y yo intenté solucionarlo, ¿no? Yo como normalmente soy de trabajarme mi interior, ¿no? Uh Tengo, -huh. digamos, espiritualidad, pues invertí varios años en trabajarme esos posibles bloqueos que no me permitían desempeñar mis habilidades, hasta que llegó un momento en que dije,
ya he hecho todo lo conocido, ya he hecho todo lo posible, he hecho terapias, he hecho meditaciones, he hecho todo, y sigo con ese bloqueo que no me permite, eh, yo qué sé, por ejemplo, yo me daba cuenta que a la hora de la mediunidad espontánea no tenía ningún problema. O sea, a mí me venía un ser desencarnado, lo que sea, y teníamos una conversación, y si tenía que dar el mensaje lo daba y tal. Pero cuando se trataba de hacerlo con alguien, yo ahí me sentía incapaz, me sentía como que me faltaban piezas del puzzle. O sea, como que si yo te decía, bueno, Mabel, mira, yo quiero hacer una sesión con vos para contactar a fulanito. Mm. No se podía. Igual se podía, pero poquito, en Ujú. comparación a todo el flujo de información que me podía llegar de manera espontánea. Ajá, bien, Era como, si yo voy a buscar la información, si yo iba a buscar la información, me costaba más, claro, me costaba escucharlo, me costaba interpretar el mensaje y demás. claro. Que de una manera espontánea, en plan, yo te cruzo por la calle, te conozco y de repente me habla tu abuela y me dice, pues mira, dile que tenga cuidado, que yo que sé, que la semana que viene va a tener un accidente, lo que sea. Claro, claro. Si es espontáneo, yo te lo digo así, todo te lo decía así, súper fluido. Pero ahora, si tú tomabas una sesión conmigo y me decías que es que quiero hablar con mi abuela, ahí ya la información me llegaba a cuentagotas, Ok, no de ok, manera tan fluida. claro. ¿Entiendes? Sí, y la problemática también que hay, que a veces la presentación de alguien espontáneo no tiene destinatario, porque no sabes a quién, y quién es, y que no sabes a quién dársela, porque no es que lo tenés presente ahí a la persona, ¿no? Claro. O sea que bueno, y esto a vos como persona en tu interioridad, ¿qué te producía no que pasara esto, digamos? ¿Qué te causaba a vos? Hombre, primero que nada, inseguridad. Inseguridad, impotencia, baja autoestima, eh, sentir, es que no sé, son como muchas emociones. Era como, estar está ahí, o sea, esa habilidad está ahí, Ujú, porque que yo no sea capaz de desempeñarla al 100% con la gente que me la pide, no significa que el contacto con ellos no exista ujú, en mi vida diaria, de verlos, de escucharlos, de mantener una conversación, de mandarlos a la luz. O sea, sí existía la mediunidad, pero yo llegué a plantearme a mí misma de que no, de que había dejado de ser medium, de que había perdido todas mis habilidades. ujú. ¿Entiendes? Sí, 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 claro. ¿Y encontraste alguna, en las entrevistas cuando hablamos, encontraste alguna otra razón que pudiera estar produciendo que esto, alguna razón de la niñez, alguna razón que vos pudieras decir, no, también esto pudo haber contribuido o no? Sí, 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 sí. Yo lo tenía muy claro que había aspectos que eran de esta vida, que como te comenté antes, yo intenté trabajármelo a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿no? Ujú. Había aspectos que yo reconocía que eran de esta vida, pero había otros que se me escapaban, ¿no? Y los de esta vida, por ejemplo, pues lo que hemos hablado ya en anteriores ocasiones, el tema de que mi familia no aceptara el Ajá, don, claro. ¿no? O el tema del acoso siendo adolescente, la burla y demás. Ujú, Y ya más, cuando ya fui creciendo más a raíz de la SM, que todo se acrecentó, todos los dones, las habilidades se acrecentaron mucho más, pues yo misma bloqueé ese contacto, esa percepción, porque no era capaz de gestionar tanta cantidad de información. O claro. sea, era contacto continuo las 24 horas del día con un montón de gente que me pedía ayuda y eso no hay persona en su sano juicio que pueda soportarlo. Claro, claro. Entonces yo misma sé que bloqueé por ese lado. Ujú. Sí, sí, Después, sí. claro, después Re- con los años, dime, dime. No, te iba a decir que para recordar a las personas que están escuchando, que también está la entrevista donde hablamos sobre la experiencia cercana a la muerte, lo que ella nombra como SM, ¿sí? Donde ahí desglosamos bien todo lo que había pasado, y es una cuestión bastante habitual encontrar que a posteriori de una SM se despierten algunos dones o cualidades que tengan que ver con esto, contacto con el más allá o
percepciones, ¿no? O precogniciones, eso es muy frecuente, ¿no? Entonces, sí, a raíz de esto, que a veces se despierta muy fuerte, claro, no es fácil tramitar esta situación que te están hablando todo el tiempo o que hay un montón de contactos, ¿no? claro. Entonces, también muchas veces yo he escuchado que la propia voluntad de uno, cuando no soporta mucho esto, es como que también tapona la situación y lo trata de frenar, ¿no? Y entonces, es que quiero decir que todo contribuye un poco, ¿no? Sí, Toda la cuestión, ¿no? sí, sí, ¿Vos querías agregar algo que te corté? Sí, decir que después cuando me di cuenta de que había bloqueado, cuando quise volver a retomar todo eso, cuando quise hacerme responsable, digo yo, de ese don, eh, intenté volver a retomarlo, pero una circunstancia que quiero nombrarla porque es que viene a repetirse a lo que hablaremos después de la regresión, ¿no? O Sí, sea, se repitió en aquella vida y se volvió a repetir en esta. Y es que yo me empecé a abrir otra vez, empecé a tener mi círculo de amistades y de gente que se dedicaba a lo mismo, que tenía las mismas, digamos, habilidades. Y por tema de celos, envidias o lo que sea, me desacreditaron. ajá, Me pusieron en una circunstancia complicada, me desacreditaron y me acabaron, digamos, echando de una orden para la que yo pertenecía, ¿no? Una hermandad. Y eso hizo que volviera a caer en el pozo del bloqueo, de la claro, inseguridad y demás, claro. hasta Eso pasó en vida actual, digamos, en ¿no? vida actual. Bueno, y Sí, ahora vamos a ver cómo se relaciona con lo que pasó en la regresión, ¿no? Entonces, claro. disipadas estas primeras cuestiones que tienen que ver con los miedos subyacentes o con qué te llevó, digamos, a querer hacer una regresión, que hay miles de cosas que a las personas las llevan a hacer una regresión o querer hacerla. ¿Cómo fue la experiencia en sí de la regresión, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que fue sucediendo, ¿no? Después ampliaremos un poco de lo que vos fuiste sintiendo y por último hablaremos de los resultados, ¿no? Pero, ¿qué fue pasando? ¿Qué empezó a pasar cuando empezamos la regresión? Pues para mi sorpresa, empezó a llegarme todas esas vivencias de una manera totalmente natural y fluida. O sea, a mí me preocupaba que no fuera capaz de ver nada o de sentir nada, ¿no? Y sin embargo, a raíz del procedimiento que tú utilizaste para entrar en ese estado, todo empezó a fluir de manera natural. Era como si alguien me estuviera soplando al oído, ¿sabes? Toda la información, todas las experiencias y demás, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, O sí, sea, no, sí. en ningún momento yo puse mente, no necesitaba poner mente como para recordar o idear, o, ¿no? O sea, era la Claro, información iba fluyendo directamente. claro. Y fluía de una fuente, digamos, que no era yo, obviamente porque alguien puede creer que, no, o sea, no hay ningún tipo de inducción de parte del que realiza, o sea, no es que, bueno, ahora estás arriba de un camello, entonces vas a sentir, no, 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 absolutamente nada, ¿no? Es un procedimiento sí, ese que vos evocaste para lograr llegar a lo que se llama estado expandido de conciencia, donde se empiezan a percibir y a sentir, incluso sensaciones en el cuerpo, en las emociones, cosas que están aparentemente excluidas de la conciencia, ¿no? Y entonces vos entraste en este proceso como naturalmente y empezaste a percibir, sentir, ¿y qué iba pasando? ¿Qué ibas percibiendo? pues iba como generándose una historia de experiencias, una historia completamente hilada de experiencias que en ese momento yo no era muy consciente de que tenía un hilo, ¿no? De un hilo, todas esas experiencias, porque básicamente no estaba la mente analítica Ajá. de por qué estoy en esta casa y por qué estoy viendo esto, no. O sea, era como eso, como que tu inconsciente se libera y empieza a soltar todo lo que tiene guardado, ¿no? Ujú. Y, y vas generando una historia que de eso lo compruebas después, cuando ya has hecho toda la entrevista, toda la regresión y demás. O sea, te das cuenta que era una historia absolutamente real y consistente, Ajá. ¿sabes?
Ajá. que mientras lo estás haciendo, yo por lo menos en mi caso no era consciente. Claro, O claro. sea, yo iba hablando, iba expresando lo que yo sentía, lo que yo veía en cada momento, sin siquiera ser consciente de la correlación que había entre todas las experiencias, que sí vine a entender después, Claro. y además con toda la nitidez. Claro, por eso existe lo que se llama posregresión, digamos, que se hace aparte totalmente, es una parte del proceso, las dos entrevistas, la regresión y la posregresión, que es justamente donde se explica, se integra, se trata de ver lo que no entendiste, ¿no? Bueno, Claro. y se trabaja con eso, ¿no? Y básicamente, bueno, las personas que están escuchando querrán saber, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en la regresión, no? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Es lo que querrán saber. Sí, les cuento. Dale, dale, contá. Vale, para empezar la regresión, en ese procedimiento como para entrar en ese estado expandido de conciencia, como tú le dices, yo ya ahí tomé contacto con dos seres energéticos que en un primer momento, como dije antes, como al no poner la mente analítica, yo no era consciente de quiénes eran, pero que sí se trataban de mis dos guías espirituales, que siempre me acompañan, que yo tengo contacto con ellos asiduamente, pero que en ese momento yo ni se me ocurría por la cabeza, ni se me pasaba por la cabeza, que ellos pudieran estar ahí en esa experiencia, y fueron los primeros que me recibieron. Ajá. Un contacto muy bonito, muy emocional, Uh-huh. y, y muy bonito, muy bonito. Después empecé a, bueno, empezamos a tener una conversación con ellos respecto a mi propósito de vida, si yo conocía cuál era, si ellos me podían decir cuál era y demás. Uh-huh. Despejaron bastantes dudas que yo tenía al respecto, añadieron información a lo que yo podía percibir, ¿no? Uh-huh. Del cual podía ser mi propósito y demás. Aclararon dudas. Y después fue mágico porque ellos mismos fueron como conduciendo toda la información hacia esa experiencia de vida, de otra vida, que digamos que condicionó y marcó esta, la actual. Ok, ok. O sea, fuimos a la experiencia responsable que estaba generando la problemática que vos estabas, el síntoma en vida actual, ¿no? Ahora, Sí. para ir aclarando algunas cosas, porque los que escuchan van a decir, cómo seres que estaban ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo los percibías vos? ¿Cómo los percibías? ¿Cuál era el formato de su presencia, digamos, ¿no? Sí, a ver, para mí es algo completamente natural porque lo hago desde pequeña, entonces me cuesta explicarlo a la gente porque lo tengo naturalizado, ¿no? Ajá. Pero son seres energéticos, Uh-huh. no tienen, no tienen un cuerpo físico, de hecho, son energía. Ajá. Lo que pasa es que nosotros lo captamos como... Hay gente que le puede poner cuerpos, yo personalmente no. Yo los capto tal cual, como seres energéticos. Pero sí que puedo, a la hora de decodificar la información que recibo de ellos, que es de manera telepática, sí que puedo intuir su forma, su energía, si están contentos, si están enfadados, si me tienen, ¿sabes? Diferentes energías, como que vas codificando, Uh-huh. ¿no? La información que te llega de ellos o de ellos mismos, ¿no? Si es una Ajá. vibración más alta, si es una vibración más baja, si es una vibración potente. Lo Uh-huh. mismo que pasa con los desencarnados, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Y en la habitualidad de ellos, ¿para qué se presentan para con vos? ¿Cuál es su función, digamos? De todo, de todo. En el día a día pueden venir, yo qué sé, para decirme, me ha pasado muchas veces, coge la chaqueta que a donde vas va a hacer frío. Ajá. Ah, O coge el paraguas porque aunque haya un sol, a donde vas a ir va a estar lloviendo. mira. O en una ocasión iba yo conduciendo y me dijeron, cambia de carril ya. Y yo, como ya tengo relación con ellos de muchos años, ni lo dudé, cambié de carril y el coche de adelante dio vueltas de campana. Jo, qué bárbaro, ¿no? Cosas así, desde nimiedades, desde pequeños detalles,
hasta cosas realmente importantes de vida o muerte incluso, ¿no? Qué bárbaro, Sí, interesante, ¿no? sí, sí. O respecto a personas también. Ajá, ajá. Mm. Bien, así que este contacto, claro, hay muchas personas que cuando me escriben y preguntan por, bueno, por sus problemáticas, digamos, o consultan por sus problemáticas, dicen, muchas veces escucho, bueno, yo quisiera saber cuál es mi propósito de vida, yo quisiera saber para qué estoy acá, ¿no? Y eso es una cosa que a raíz de, no porque vos tengas el don en especial, sino que muchas veces en la regresión aparecen seres de luz que hacen que te acompañan a lo que nosotros en terapia de regresión se llama espacio entre vidas, ¿no? Entre una encarnación y otra, y ahí se pueda realizar todo este tipo de preguntas, ¿no? Incluso a veces hay procedimientos que ellos hacen, que los hacen directamente ellos, ¿no? O sea, se puede conversar a través del consultante como para ir viendo de aclarar algunas cuestiones sobre las que el consultante trajo en un principio en los motivos de consulta. ¿Tá? Bien, y avanzando un poco más, empieza qué experiencia en la regresión. Efectivamente, tal y como acabas de explicar, ellos te orientan o te llevan hacia donde tienes que mirar, ¿no? Y tú le preguntaste a ellos en la regresión si me podían llevar al momento que había desencadenado, digamos, el bloqueo del don. Uh -huh. Y ellos me llevaron directamente a una vida en 1856, en donde yo era también una chica de 20 y pocos años y tenía los mismos dones que ahora. Lo que pasa que en una época más dura para este tipo de cosas. Y tenía una madre que no aceptaba mis dones, no aceptaba como yo era, las habilidades que tenía, y eso pues me trajo bastantes problemas, me trajo violencia, mi madre me daba palizas porque no aceptaba, ¿no? Uh -huh. Y me llevó directamente ahí, empezamos, digamos, la experiencia de esa vida empezó ahí, ¿no? En una paliza que me estaba dando mi madre porque una vez más había roto su norma de no tienes que hacer esas cosas raras, tienes que ser una niña normal, tienes que ser una chica normal y hacer lo que hacen las chicas normales, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso coincidía con lo que había pasado en vida actual, a lo mejor no con el formato exacto, pero sí, sí con, digamos, entre comillas, la condena de lo que vos estabas haciendo, ¿no? Que no me vengas con estas cosas raras, no quiero escuchar nada de esto, ¿no? Esos discursos que tenían que ver con esto. Una cosa que no me acuerdo, a vos te pasó, si lo querés comentar, ¿no? A vos te pasó de reconocer en esas personas que estaban en la regresión a alguien del aquí y ahora o no? sí, me pasó con mi madre, o sea, con Ajá. mi madre de esa vida, era casualmente la madre de esta vida. Ah, mira, eso no me acordaba yo, así cómo había sido. Claro, o Sí, sea, para que las personas que escuchan entiendan, las almas reencarnan en grupos donde en esos grupos siempre en las acciones vinculares y en los roles hay algo que aprender y se acuerdan cuestiones previas para aprender cuestiones, ¿no? sí. Y para aprender cosas, para aprender vivencias para ese espíritu, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y por qué el alma de la mamá de esa vida era la misma alma de la mamá de esta vida? Era el mismo espíritu, pero en dos distintas experiencias, ¿no? Y esto la pregunta es habitual es, ¿para qué? ¿No? Porque cuando algo se repite es para algo, hay algo que no está aprendido tanto de las dos o tanto de una de las dos. ¿Tá? Sí. Entonces se repite la escena teatral, digamos, para, bueno, a ver, pasa lo mismo, a ver qué aprenden de esto. Hay algo que hay que aprender. ¿Vos pudiste darte cuenta que era lo que había que aprender de eso? Porque no lo recuerdo yo, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, sí. Eh, yo me he dado cuenta de que quizá el aprendizaje estaba en que no necesito la aceptación de nadie Ajá. para ser como soy. O sea, con que yo me acepte de cómo soy, de quién soy, con mis luces y mis sombras, con mis dones y sin ellos, no necesito la aprobación de nadie más. O sea, ni Ajá. siquiera de
de mi propia madre, ¿no? Tanto en Claro, aquella como en esta, claro, claro, que claro, en ambas no me permitían ser quien soy. claro. Y que naturalmente uno, no todo el mundo, pero muchas veces tiende a querer tener la aprobación, ¿no? Sobre todo de personas como mamá y papá, ¿no? Que Exactamente. tienen un puesto muy clave con respecto a uno, ¿no? Exacto. Entonces, claro, la desacreditación por parte del ser directo no es neutra, obviamente, para el psiquismo habitual del niño o la niña, es bastante influyente, ¿no? Entonces se genera como un agente condicionante, ¿no? Claro. Y bueno, esto es otra cosa que para los que escuchan es muy interesante entender, que muchas veces lo que me sucede en el aquí y ahora tiene que ver con algo no resuelto con alguien o con algo generado con alguien del orden de lo karmático en una vida pasada y que se vuelve a presentar lo mismo para ver cómo lo solucionás, para ver o entre los dos o vos qué haces para sobrevolar eso, ¿no? Y tramitarlo de alguna manera, ¿no? Mm. Entonces, bueno, está muy bueno contarlo porque es una cosa que muy frecuentemente aparece, ¿no? Esto de reconocer a alguien de otra vida. Bien, y Mm. entonces en el desarrollo de la experiencia, ¿qué más iba pasando? Cuando te llevan a esa experiencia responsable. Eh, Repíteme la pregunta porque me estaba acordando de un ejemplo que acabas de decir de vidas pasadas que se resuelven en esta y se me fue. Ah, no, te decía bueno, fuimos yendo, los guías estos que aparecieron te llevaron a la experiencia responsable que estaba generando el obstáculo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia, no? Que estaba bloqueando. Pues fueron dos cosas importantes. La primera y más evidente fue eso, ¿no? Que mi madre me daba palizas cada vez que yo intentaba utilizar el don. O sea, Ajá. había gente en el pueblo que sí creía en mí y me pedía que hablara con sus desencarnados, que le dijera cosas sobre su futuro y demás. Y yo lo hacía porque me gustaba y porque era lo que sabía hacer y, en fin, a mí no me parecía mal, ¿no? Ujú. Pero claro, estamos hablando del 1800, Claro, claro, de, sí. de, una mente mucho más cerrada y demás, y para mi madre, de aquella época, lo que hoy entiendo, es que para ella no era normal. Yo tenía que ser una niña normal y hacer Claro, lo que todas las niñas normales hacían. Entonces, cada vez que llegaba a sus oídos que yo había hecho cosas malas, vamos a decir, para ella, ujú, pues me caía una paliza. claro, claro. Intentando doblegar no puede ser así, eso no lo puedes hacer, tienes que ser una niña normal, tienes que ser una niña normal. Eso en Claro. primer lugar. Sí. Y después, en segundo lugar, el desenlace de esa vida, que fue que la gente del pueblo, por llamarme bruja, pues me persiguió y al final acabó matándome a golpes por lo mismo, por no aceptar que yo tenía esas habilidades. Ah, mira, sí, sí, sí. No me acordaba de eso, cómo había terminado, porque bueno, hace bastante le hicimos la regresión, ¿no? Pero ese Sí, punto no me acordaba. Claro, y bueno, la impronta que tu alma registraba traumática, lo que obviamente estaba generando era que hubiera como miedos subyacentes a que se repita la historia, digamos, o sea, todo lo que quedó grabado de eso en el es, alma era lo que estaba actuando como agente bloqueante, digamos, ¿no? claro, exacto. ¿Y cómo fue? Porque muchas veces también me preguntan, incluso vos ya lo has dicho, pero quiero hacer un hincapié en eso. Muchas veces me preguntan, pero es muy vívida la experiencia, se siente como que estuviera pasando. ¿Qué podrías decirnos de esto? Sí, sí, totalmente, Ujú. totalmente. Se siente absolutamente real, sobre todo a nivel emocional, a Ajá, nivel emocional. ajá. A nivel físico, yo personalmente no noté casi nada. Sí que notaba hiperventilación, ¿no? Los típicos síntomas de ansiedad, de nervios, porque estás viviendo, estás rememorando algo que te afectó, ¿no? Normal. Sí, sí, Pero sí. no sentía, por ejemplo, cuando me estaban dando la paliza que llevó a mi muerte, yo no sentía el dolor de los golpes a nivel físico, pero a nivel emocional sí sentía Ujú. como que eso era absolutamente real, Claro, ¿sabes? claro, claro.
Bueno, y en este punto, cuando llega a este punto, normalmente en las regresiones se hace todo un procedimiento terapéutico que no lo vamos a describir acá, que es para desatrapar al alma, porque lo que hay que comprender es que hay un atrapamiento de esa alma, de tu alma, que en realidad puede fragmentarse. Entonces hay un fragmento del alma atrapado en el hecho traumático, ¿sí? Que está remitiendo síntomas al aquí y ahora, ¿sí? En ese y en otros muchos más que hemos tenido, ¿no? O sea, esto es puntualmente este caso. Quizás hay uno, no sé, en la Edad Media y otro cuando eras un aborigen, hay otro, o sea, hay infinidad de acuerdo a todos los atrapamientos que el alma tiene, ¿no? Y acá, Sí. bueno, se hace todo un procedimiento terapéutico que tiene que ver con la abreacción, es decir, con ayudar a sacar, a que el alma se dé cuenta que eso ya terminó, que no está pasando más, ¿no? Sí. Hay todo un procedimiento de integración energética, porque claro, cuando queda un fragmento de mi alma atrapado en un hecho traumático, hay parte de mi energía que conforma esa alma que está atrapado allí, por lo tanto yo no la tengo en mi habitualidad, ¿sí? Y como corolario de esto, una parte del proceso es ayudar a la persona a transitar paso a paso, cuadro a cuadro la muerte. ¿Para qué? Para que el alma termine de darse cuenta fehacientemente de que eso terminó, ¿no? Y además de producir la abreacción, es, mira, te moriste, terminó, se acabó eso. ¿Tá? ¿Qué recordás que pasó con ese punto? ¿Lo recordás? ¿Recordás algo? Sí, sí, sí. Fue muy impresionante y emocionante a la vez. Ajá. Que fue eso, fue revivir desde segundos antes de que ocurriera hasta segundos después cuando yo ya había abandonado el cuerpo, ¿no? Fue rememorar cada momento, lo que sentí en cada momento, lo que pensé en cada momento, y te sientes realmente liberada. O sea, te sientes liberada, es como que dejas atrás esa etapa, ¿no? Al verte ya fuera del cuerpo y como que cierras una etapa, Claro, ¿sabes? De eso ya está, ya ocurrió, acabó así, ya puedo seguir adelante, ¿sabes? Te queda esa sensación. claro. Pero sí, yo lo reviví tal cual, o sea, tú me llevaste, eh, me condujiste, digamos, para que yo pudiera entender y asimilar cada instante de ese momento de la muerte, de cómo yo me sentía, de qué pensaba, ¿no? De cómo veía a los demás, hasta el preciso instante en que dejé mi cuerpo y me sentí liberada y en paz. Bien. Y parte del proceso es ayudar a que ese fragmento del alma vaya a la luz, ¿no? Para integrar energéticamente la composición total del alma, ¿no? Eh, y entonces, ahí, cuando fuimos a la luz, ¿pasó algo más? ¿Recordás? No sé, pues yo no me acuerdo, ¿eh? Pero ¿pasó algo más o no? ¿O ahí terminó? No, terminó ahí, Ajá, terminó ahí. Me acuerdo que pensé, digo, por fin se acabó esta vida tan dura, me ajá, siento liberada y ya está, ¿sabes? Ya eso se acabó, eso se quedó ahí y el cierre de ciclo que te comenté antes, fue claro, como, claro, ya claro. está. Muchas veces puede aparecer que en esos momentos de proceso, en esos instantes, aparezca algún mandato que pronuncia la persona, ¿no? Que produce un atrapamiento, porque, por ejemplo, puede decir la persona, qué horror esto, nunca más voy a ejercer la mediumnidad porque me llevó a esto, ¿no? Entonces es como un decreto, que el alma lo toma así, ¿no? Y entonces se convierte en un mandato que es una conclusión automática del inconsciente y ejerce en el aquí y ahora el no poder hacerlo por ese mandato. Si Claro, llegara a aparecer un mandato así, en este caso puntualmente con este estilo de lo que pasó, en otros casos con otras cosas, por ejemplo, una experiencia durísima que se me mueren los hijos, no sé, y vos decís, nunca más voy a tener hijos, y resulta claro, que en el aquí y ahora venís con el problema que no podés tener hijos, ¿no? claro, Entonces, se hace un procedimiento con eso que vos dijiste, con eso que vos pronunciaste, ¿no? Que ayuda a desatrapar al alma de ese dicho que yo dije, que generó un condicionamiento
en mi interioridad, Claro, ¿no? claro. Entonces, bien, y después vino el momento de la post-regresión. A las 2 o 3 semanas se hace una post-regresión donde se habla de lo que pasó, como ya dijimos antes, se explica, se integra, ¿no? Y básicamente, ¿cuáles fueron los resultados que vos encontraste en el aquí y ahora después de haber tramitado esta regresión? Mm. Eh, Fueron muy sorprendentemente satisfactorios, Ah, mira, bien. porque yo no me imaginaba que el entendimiento de aquello que había pasado eh, iba a ser, ¿cómo te digo? Descubrir una parte de mí que no conocía, ¿sabes? Fue como si hubiéramos quitado el tapón de algo y Ajá. ese algo empezaba a fluir de una manera que ni siquiera yo sabía. Que sí que ocurrió, que de hecho, al principio de la regresión, cuando estaba hablando con mis guías, cuando hablamos del tema del propósito, Uh-huh. eh, tú me dijiste que le preguntara a los guías que por qué creía yo que estaba bloqueada, ¿no? Y yo di mi versión de Mabel, ¿no? De Ajá, esta vida, claro. de estas experiencias. Y ellos me dijeron su versión de por qué estaba bloqueada. Ajá. Y, y me dijeron básicamente que el bloqueo mayor era, aparte del miedo que me había generado las experiencias de otras vidas, de la que acabamos de hablar, más de otra anterior que fue más o menos igual, el miedo que me había generado ese rechazo de la gente me estaba bloqueando en esta vida. Eso en primer lugar y es evidente. Pero en segundo lugar, lo que a mí me bloqueaba también era el hecho de que yo tenía, digamos, una idea preconcebida de cómo tenía que ser mi mediunidad, cómo tenía que Ah, ejercer yo la mediunidad. Y ellos me decían, no, necesitas tiempo para sanar todo lo que estamos haciendo hoy, necesitas tiempo para aprender a cómo tú trabajas con el tema de la mediunidad y la evidencia. Porque ajá. tú tienes ese concepto, pero la realidad es otra totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Y tú me preguntaste cómo consideras tú la mediunidad. Yo te decía que era como más, yo la creía como más física, ¿no? Más como las películas, Uh-huh. ¿no? Como la serie esa de los fantasmas que hemos Sí, sí, comentado alguna vez. sí, 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 O sí, sea, yo me exigía eso, yo me claro, exigía eso. Y al claro, no llegar hasta ese punto, yo decía, ¿lo estoy haciendo mal o no lo estoy haciendo? claro, Y claro. ellos me enseñaron o me dieron a entender que no, que yo tenía que encontrar mi manera. Y mi manera no era de esa manera tan física, sino que era más sutil y más fluida, Ajá. ¿no? Muy bien. Entonces, a raíz de la regresión, fueron pasando las semanas, yo fui de manera inconsciente trabajando sobre eso que me habían dicho, de manera absolutamente inconsciente, porque yo no recuerdo haber dicho, vale, pues voy a hacer lo que dijeron mis guías. No, o sea, fue fluyendo, fue como eso, como que destapamos algo y el don volvió a fluir de manera natural. ¿Qué pasó? Que yo empecé a tener más seguridad en mí misma por aquello de lo que pasó en aquella vida se quedó en aquella vida. Ajá. Y cada vez que yo sentía una inseguridad, cada vez que me planteaba de, uff, no estoy percibiendo de igual manera o no estoy sintiendo como debería y tal, me venía ese nuevo chip, ¿no? De, olvídate, Claro, olvídate que no se va a volver a repetir lo que pasó en aquella vida, fluye. claro, claro, claro. Entonces empecé a aprender que iba percibiendo de otra manera. Y Ujú. ahora estoy en ese proceso de aprender, digamos, a utilizar el don otra vez de otra manera diferente Ujú. y Muy más bien. fluida. Ahora sí que siento que la estoy ejerciendo de manera fluida. Ya no siento bloqueo. Lo que pasa es que estoy aprendiendo a utilizarla otra vez. Claro, claro, Ujú. claro, claro. Bueno, está muy bien. ¿Algún otro, porque esto pasa muchas veces, algún otro resultado colateral en algún otro aspecto que vos digas, ya, y en esto, porque me pasa a veces, me he dado cuenta que al abrir el canal de abreacción, digamos, hay cosas que se cuelan de otros aspectos. Verán la regresión que está grabada con el testimonio del ángel que apareció, que la persona me dice en la entrevista que
ella tenía problemas con la comida y no se trabajó nada específicamente con la comida y ese problema lo empezó a sentir como que ya no lo tenía problema de celos y que empezó a sentir que no lo tenía. Entonces eso, este ejemplo lo doy, pero en realidad ha habido muchas regresiones, que aparentemente lo que yo voy deduciendo es que al abrir el canal de abracción, se cuelan cosas, ¿sí? Que a lo mejor vos las ves, no me las decís en ningún momento, y hay como una especie de efecto colateral de que se soluciona algo que no está puesto de manifiesto, ¿no? Entonces esto lo he visto varias veces y les doy el ejemplo de esta regresión que está puesta en el canal sobre el ángel. ¿A vos te pasó algo de sentir alguna otra cuestión que hayas dicho, uy, mira, y esto que yo era un problema ahora no está o no siento? ¿Te pasó o no? Puede ser que no, ¿no? Me pasó lo que yo noto así más, con más intensidad, es quizá un empoderamiento Ajá, real. ajá, ¿Sabes? Por ejemplo, yo antes tenía el conocimiento de, no, yo valgo, yo puedo, ¿sabes? Yo soy una mujer fuerte y tal. O sea, tenía digamos, un empoderamiento teórico, claro, ¿no? Y a raíz de rememorar esa vida y ver que la gente no me aceptaba, ha sido como un coger fuerza, ¿no? Un empoderamiento de, pues me da igual, ¿sabes? Yo voy a sacar adelante lo que soy y ya no me importa si me matan a palizas, a palos, o sea, es un empoderamiento real, ¿no? entiendo. Y Sí, vívido. en el sentir está, digamos, lo siento ahora, que antes Claro, estaba en la razón nada más, ¿no? Claro, exactamente. hay una Ahora diferencia, lo vivo, ¿no? claro, Sí, claro. sí, sí, Bueno, totalmente. está muy bien, está muy bien. Y bueno, aclarar a lo último, digamos, de esta entrevista, el tema de que hay muchísimas cosas que se pueden trabajar con esto es solo un ejemplo, ¿no? Sí, Y de hecho uno puede seguir trabajando y pueden aparecer problemáticas que tienen que ver con otros aspectos de mi vida, otras cuestiones que yo necesito trabajar, ¿no? Así que bueno, básicamente esta fue la experiencia. Pueden ver en el canal la regresión de SM, que yo la voy a dejar adjuntada después, porque incluso ahí pueden está el contacto de Mabel para que puedan contactar con ella en el caso que quieran contactar. De hecho, creo que te han hecho un montón de consultas y preguntas, ¿no? En la entrevista esa, sí. y se ha generado muchos vínculos con esa entrevista, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerte porque has querido compartir tu experiencia, porque has querido que otras personas conozcan aspectos de tu interioridad que por tu generosidad has compartido con nosotros, ¿no? Y eso te lo quiero agradecer de corazón. Así que, bueno, ya tendremos otra oportunidad de hablar de otras cosas, ¿eh? Mabel, muchísimas gracias. Sin duda alguna. Muchas gracias a ti también, Jorge, por brindarme la oportunidad. Muy bien, de muchas gracias y seguimos por privado nosotros. Gracias, nos vemos.